Hola a todos y todas. En esta clase vamos a revisar la materia correspondiente a la primera parte de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Hay una idea fundamental que ustedes deben tener súper clara y tiene que ver con, por lo menos en el hombre y obviamente en el resto de los animales de este planeta, y se refiere a el proceso de alimentación. Cuando nosotros nos alimentamos, nuestro sistema digestivo lo que hace básicamente es degradar los compuestos que ingerimos en la dieta a moléculas más simples. Estas moléculas normalmente son absorbidas a nivel del intestino, ingresan al torrente circulatorio y se distribuyen a través del organismo. Ahora, las células de los distintos tejidos absorben estos nutrientes y las degradan a moléculas más simples, liberando en este proceso energía. Ahora bien, estas moléculas que han sido oxidadas generan compuestos que son utilizados por la mitocondria en un proceso que recibe el nombre de respiración celular. En este proceso, la mitocondria lo que hace básicamente es sintetizar ATP o eventualmente liberar esta energía en forma de calor. Bien, en esta diapositiva les muestro yo la estructura química del ATP. El ATP es la abreviatura de los términos adenosin-trifosfato. El ATP pertenece a la familia de los nucleótidos y está formado por una base nitrogenada, la adenosina, que está unida a una molécula de ribosa. Esta unión obviamente es covalente. Y esta molécula de ribosa está unida a su vez a 3 grupos fosfato. Ahora bien, ¿por qué el ATP es tan importante a nivel de las células? Simplemente porque se usa como moneda de cambio energética. El ATP participa en un sinfín de reacciones químicas en el organismo, donde éste se transforma en ADP por pérdida de uno de los 3 fosfatos. Cuando el ATP se convierte en ADP, lo que ocurre es que se transfiere este grupo fosfato o fosforilo, llamado también fosforilo, a otra molécula. Y en esta reacción química se produce una liberación de energía. Ahora, ¿por qué esta reacción es tan importante en el organismo? Porque el ATP fosforila o le entrega su fosfato a un grupo muy grande de sustratos celulares. Y cada vez que esta reacción química ocurre con transferencia de este grupo fosforila, normalmente
lo que ocurre es que se activa algún proceso celular. También se puede inhibir este proceso celular, pero lo importante entonces es que el ATP participa en un sinfín de reacciones químicas, y estas reacciones químicas son, y aquí viene lo más importante, estas reacciones químicas son fundamentales para mantener las funciones celulares. Aquí yo les muestro como resumen una serie de procesos que involucran el uso de ATP. Estos procesos no se sostendrían si no se utilizara como sustrato ATP. Es decir, las reacciones químicas que ocurren en el organismo y que son importantes para mantener el funcionamiento celular son dependientes de ATP. Y cuando el ATP se utiliza como sustrato en estas múltiples reacciones o procesos biológicos, se transforma normalmente en ADP. En algunas reacciones, el ATP pierde los dos primeros fosfatos y se transforma en AMP. Como les decía, este tipo de reacciones, donde el ATP se transforma en AMP y se pierden los dos grupos fosfatos, también ocurren en el organismo y son importantes en algunos procesos fisiológicos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el ATP pierde solo el primer fosfato, transformándose en ADP. Bueno, sea que el ATP se transforme en AMP o ADP, lo importante y lo que ustedes tienen que tener clarito es que en estas reacciones, donde se utiliza como sustrato ATP, permiten la mantención de la llamada homeostasis celular. Las células no funcionan si no tienen ATP. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nosotros inhibimos la producción mitocondrial de ATP, simplemente nuestras células y también nuestro organismo deja de funcionar. Y esto es súper, súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ahora, yo les comenté anteriormente que para poder realizar la síntesis de ATP necesitábamos nutrientes, ingerir moléculas que se utilizan como sustrato para obtener energía en la alimentación, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que aquí yo les muestro en esta diapositiva los alimentos básicos que nosotros, o las moléculas básicas que nosotros utilizamos para obtener energía. La glucosa, que pertenece al grupo de los carbohidratos y cuya oxidación ustedes ya han estudiado en este curso, saben ustedes que la glucosa en una primera etapa se oxida a piruvato en un proceso conocido como glicolisis. Algo de ATP ya se sintetiza en este proceso, pero es poco, comparado con el ATP que se puede sintetizar a nivel de la mitocondria. Y el piruvato en una segunda etapa ingresa a la mitocondria y es transformado en acetilcoenzimo A. Y ustedes ya saben además que este acetilcoenzimo A va a ser usado como sustrato por el ciclo de Krebs, que involucra varias reacciones enzimáticas, ¿no es cierto?, que ustedes ya han estudiado. Ahora, además de la glucosa, que pertenece a los carbohidratos, existen otros dos tipos de sustrato muy importantes utilizados por las células para obtener energía.
los aminoácidos que vienen de las proteínas y cuya oxidación vamos a estudiar en este curso, y los ácidos grasos, que también al oxidarse permiten generar energía, ¿ya? Esto todavía ustedes no lo han visto, pero lo van a ver a lo largo de este curso. La cuestión es que tanto la glucosa, los ácidos grasos y algunos aminoácidos se oxidan a acetilcoenzimo A. Ahora, si ustedes recuerdan lo que estudiaron con respecto a la oxidación de la glucosa en la glicolisis, deben recordar que cuando la glucosa se oxida, se genera una molécula que ustedes conocen con el nombre de NADH, o niacina adenina dinucleótido, reducida porque tiene un hidrógeno. Este NADH es realmente un reservorio, una especie de transportador de electrones. Y son estos electrones los que en última instancia van a ir a la cadena respiratoria. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, básicamente. Ahora, cuando el piruvato se oxida a nivel a acetilcoenzimo A, se libera CO2. Ahora, el acetilcoenzimo A, bueno, esto es básicamente para indicarles como resumen lo mismo. Estos compuestos que están altamente reducidos se oxidan por la acción de enzimas, se liberan estos electrones. Ahora, estos electrones no se generan de manera libre, no. Son tomados por esta molécula que ya les mencioné, el NAD, generando el NADH. ¿Qué pasa con el acetilcoenzimo A? El acetilcoenzimo A es un sustrato muy importante porque es utilizado por las enzimas del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y en este proceso se producen más descarboxilaciones, o sea, se libera más CO2 y se generan más electrones, repito, no como electrones libres, sino que como electrones que son tomados y introducidos dentro del NADH, que ustedes ya conocen, lo conocieron en la glicolisis, y una segunda molécula que es también transportador de electrones, que es el FAD reducido, o flavina adenina dinucleótido. Entonces, en estos procesos oxidativos, en la glicolisis se genera NADH y en el ciclo de Krebs se produce de nuevo NADH, pero también se produce FAD reducido. Eso significa que los electrones que vienen de la oxidación de estos sustratos que ingerimos en la dieta, altamente reducidos, van a ingresar finalmente al NAD y al FAD, y se acumulan en este tipo de moléculas. ¿Ya? Entonces los compuestos reducidos, el acetilcoenzimo A, lo que hace es, al entrar al ciclo de Krebs, es a través de estos procesos oxidativos que también ocurre a nivel del ciclo de Krebs, generar estas moléculas que contienen los electrones, el NADH y el FAD reducido. Ahora, además, se libera anhídrido carbónico, o CO2. Finalmente, las moléculas que han acumulado estos electrones producto de las reacciones oxidativas, que ustedes, por ejemplo, estudiaron en la glicolisis, y también asociadas a el ciclo de Krebs, y que han sido guardadas en
el NAD en forma de NADH y en el FAD en forma de FADH2, aportan o entregan estos electrones a la cadena transportadora de electrones, o la cadena llamada simplemente respiratoria. Los componentes de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones se encuentran asociados a la membrana interna de la mitocondria. Es entonces en la membrana interna de la mitocondria donde se produce el proceso de transporte de electrones, de un mediador a otro mediador. Y el aceptor final es el oxígeno. Es por eso que en la respiración aeróbica se requiere oxígeno. Y ustedes saben que no podemos vivir sin oxígeno. Si a nosotros nos cortan el oxígeno, lo que hacemos es simplemente inhibir este proceso de transporte de electrones a nivel de la membrana interna de la mitocondria, y simplemente nuestros procesos fisiológicos, bioquímicos, biológicos se detienen. ¿Por qué se detienen? Porque conjunto o acoplado a el transporte de electrones desde estos mediadores o transportadores, como el NAD y el FAD, al oxígeno, en la misma mitocondria se produce la síntesis de ATP. Una idea que de alguna manera ustedes ya tienen, porque ya tuvieron biología, y probablemente algunos de ustedes vieron esto en el colegio, es que no hay síntesis de ATP sin el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones. Esto significa que estos dos procesos, la cadena respiratoria y la síntesis de ATP, funcionan acoplados. No se pueden separar. Y si se separan, va a cesar la producción de ATP, como lo vamos a ver más rato. Entonces, a manera de resumen, en los procesos oxidativos de las moléculas que nosotros ingerimos, las moléculas reducidas que nosotros ingerimos en la dieta, se liberan electrones que se almacenan en el NAD y en el FAD, y estos dos moléculas, fundamentalmente NAD y FAD, que actúan como recolectores de electrones, se los entregan a los mediadores de la cadena transportadora de electrones. Este fenómeno permite además el funcionamiento de una enzima muy importante llamada ATP sintasa, que también se encuentra a nivel de la membrana interna de la mitocondria y que permite la síntesis de ATP. Con este grupo de diapositivas, yo creo que ustedes debieran haber entendido dos cuestiones que creo que son fundamentales. Primero, que por qué en el metabolismo se libera anhídrido carbónico, y eso es lo que ustedes exhalan. Exhalan en la respiración. ¿De dónde viene el anhídrido carbónico que ustedes exhalan en la respiración? Viene simplemente de la liberación de moléculas de anhídrido carbónico, fundamentalmente a nivel de la matriz mitocondrial y asociados a los procesos que ustedes estudiaron, a las reacciones químicas que ustedes estudiaron, asociadas
al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y, por otro lado, debieran ser capaces de entender por qué necesitamos, en la respiración, tomar oxígeno desde la atmósfera. Bien, si no lo han entendido hasta ahora, algo ya pueden haber captado y el resto lo van a entender claramente en lo que veamos en el resto de la clase. Bien, aquí yo les muestro una mitocondria, perdón, no voy a detenerme demasiado en esto. Ustedes lo vieron, vieron la estructura de la mitocondria en biología. Saben que la mitocondria está formada básicamente por una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana y una matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial es donde están las enzimas del ciclo de Krebs, básicamente, ¿ya? En la membrana interna se encuentran los componentes de la cadena respiratoria y también se encuentran los componentes de la ATP sintasa, la enzima que sintetiza ATP. Bien. ¿Qué es la cadena respiratoria? La cadena respiratoria es básicamente, o está formada, mejor dicho, por una serie de componentes de naturaleza proteica que tienen como misión transportar los electrones desde el NAD o el FAD hasta el oxígeno. Ahora, tal como dice acá, la cadena respiratoria consta de una serie de transportadores de electrones. Estos transportadores son, en su mayor parte, proteínas integrales de membrana, que se encuentran obviamente en la membrana interna de la mitocondria, y estas proteínas tienen asociadas grupos prostéticos que participan en el proceso de transporte de electrones, aceptando y traspasándole estos electrones a otros componentes de la cadena transportadora de electrones. Ahora, aquí nosotros utilizamos el término grupo prostético. El término grupo prostético se refiere a moléculas que, sin ser proteínas, están asociadas a las proteínas y sin estos grupos prostéticos, que repito, no tienen la estructura de una proteína, participan o son fundamentales para la funcionalidad de la proteína. Si ustedes a una proteína le sacan el grupo prostético, la proteína no funciona. Un ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina, además de la cadena polipeptídica propiamente tal, formada por aminoácidos, tiene el grupo hemo. Y es el grupo hemo el que participa en la unión del oxígeno. Si ustedes a la hemoglobina le sacan el grupo hemo, la hemoglobina no puede transportar oxígeno, ¿ya? Esta es la idea de un grupo prostético. Y hay muchas enzimas que tienen grupos prostéticos que son fundamentales para realizar la función celular. Bien. ¿Cómo los componentes de la cadena transportadora actúan transportando estos electrones? Esto se debe fundamentalmente a que estos componentes proteicos poseen átomos de hierro. Y cuando el hierro más 3 cambia su estado de oxidación a hierro más 2, obviamente se produce un cambio de estado de oxidación y esto se asocia a una transferencia de electrones. Si el hierro más 2 se transforma en hierro más 3, es porque se está perdiendo un electrón. Si el hierro más 3 ahora se transforma en hierro más 2, es porque se está ganando un electrón, ¿ya? Entonces,
los átomos de hierro en sus dos estados de oxidación participan en el transporte de electrones. ¿Se acuerdan que en la primera parte de esta clase les hablé de el Fab, o flavina adenina dinucleótido, como una molécula transportadora de electrones? Pues bien, las moléculas de Fab pueden transferir también electrones. En este caso, una molécula de Fab participa en la transferencia de un electrón. Hay una segunda molécula, la flavina mononucleótido, que ustedes la van a encontrar también presentes en los componentes de la cadena transportadora de electrones y también participan en el transporte de electrones. Pero ya van a entender un poco la relación que hay entre el Fab, o flavina adenina dinucleótido, y la flavina mononucleótido. Otra forma de transferir electrones es a través del NAD. Pero a diferencia de el Y2+3, Y2+2 o las flavinas, que transportan un electrón, el NAD es capaz de transportar dos electrones en forma de un hidruro. Tienen un protón con un electrón, eso se transforma en un ion hidruro. Ya vamos a ver un poco la estequiometría de esto para que me lo entiendan mejor. Bien, hablemos de la cadena respiratoria. Aquí lo que les muestro yo es simplemente un corte que representa una mitocondria. Tenemos en este lado, tenemos en la matriz mitocondrial las enzimas del ciclo de Krebs, la mayor parte de las cuales son solubles, y a nivel de la membrana interna tenemos los componentes que participan en el transporte de electrones. Existen 4 componentes que se asocian en complejos: el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4, que participan en el transporte de electrones, que son tomados, por ejemplo, desde el NAD reducido. Y existe un quinto componente que es la ATP sintasa. A veces a la ATP sintasa se le nombra como complejo 5. Pero bueno, ustedes estudiaron las reacciones enzimáticas del ciclo de Krebs y ustedes saben que en el ciclo de Krebs se genera NADH. Normalmente 3 moléculas de NADH por molécula de acetilcoenzimo A que se oxida. Además de los complejos, el complejo 1, el complejo 2, el 3 y el 4, que participan directamente en el transporte de electrones, existen otros componentes más que no son proteínas propiamente tal, como el coenzimo Q, llamado también ubiquinona, y el citocromo C, que es una proteína pequeña que enlaza o participa en el transporte de electrones entre el complejo 3 y el complejo 4. Con esta diapositiva lo que quiero es que se orienten. Se den cuenta que la cadena transportadora de electrones, o los componentes de la cadena transportadora de electrones, se encuentran asociados en la membrana interna, en forma de componentes. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Y además, en la misma membrana interna tenemos la ATP sintasa, que a veces recibe el nombre de complejo 5. ¿Ya? Bien, aquí les muestro yo los 4 componentes fundamentales
que conforman la cadena transportadora de electrones más el citocromo C. Se muestran sus masas moleculares y el número de subunidades para que se den cuenta que cada uno de los componentes es en realidad bastante complejo. Está formada por varias proteínas. Por ejemplo, el complejo 1, llamado también NADH deshidrogenasa, está formada por 43 subunidades proteicas, y además en esta misma diapositiva se muestran los grupos prostéticos que ustedes van a tener asociados a cada uno de los complejos. Yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria, obviamente esto, pero sí deben saber que hay básicamente 4 complejos, además del citocromo C, que es una proteína pequeña, que también participa a nivel del transporte de electrones. Los grupos prostéticos son importantes porque les permiten a los componentes proteicos de cada uno de estos complejos transportar los electrones. Y son varios, ya se los había comentado. Está el FAD, está el hierro, que en realidad se encuentra normalmente no como hierro libre, sino que se encuentra asociado a átomos de azufre. Están los grupos hemo, que por analogía al grupo hemo de la hemoglobina, pueden unir hierro, y también hay grupos hemo que unen cobre. El cobre también puede participar en el proceso de transporte de electrones, porque cambia su estado de oxidación de +1 a +2. ¿Ya? Bien. Hablemos un poquito en detalle de la estructura de los transportadores de electrones que me interesa que ustedes conozcan. Algunos de ellos ya los conocen porque por lo menos han escuchado sus nombres y les han enseñado también la estructura química de estos. Fíjense que dentro de estos transportadores de electrones tenemos los nucleótidos de piridina, como el NAD, la niacina adenina dinucleótido, y aquí también les puse el NADP, que es la niacina adenina dinucleótido fosfato. Se los menciono, aunque no participa en este proceso. ¿Ya? Hay múltiples reacciones enzimáticas, no propiamente tal en el proceso que vamos a estudiar ahora, donde se utiliza el NADP. ¿Ya? Fundamentalmente en lo que vamos a ver en esta clase nos vamos a referir al NAD como transportador de electrones. El otro tipo de transportador de electrones son los nucleótidos de flavina, la flavina mononucleótido y la flavina adenina dinucleótido. Otros grupos transportadores de electrones que participan en este proceso son la llamada ubiquinona, también conocida como coenzima Q, o benzoquinona. Les menciono todos los nombres con los cuales ustedes van a encontrar que se les puede llamar. Y los citocromos. Hay varios citocromos que tienen importancia en este proceso. El más importante es el citocromo C, pero hay otros. Después tenemos a las proteínas hierro-azufre, que mantienen al ion férrico o ferroso unido a azufre, y en realidad, como les dije, el hierro ustedes lo van a encontrar, como les dije anteriormente, perdón, el hierro ustedes lo van a encontrar unido a átomos de azufre, más que en su forma libre. Bien, antes de entrar propiamente tal en materia, me interesa que hablemos de, o mejor dicho, les recordemos, porque esto lo vieron ustedes, que es la lanzadera o shuttle, como también lo conocen, la lanzadera del malato. ¿Por qué es importante la lanzadera del malato?
En el citoplasma se genera NADH producto de la glicolisis. Eso ustedes lo estudiaron. Saben que hay por lo menos dos reacciones en la glicolisis que generan moléculas de NADH. Y estas moléculas de NADH transportan electrones que han sido extraídos desde la glucosa originalmente. Ahora, el problema es que el NADH no puede entrar a la matriz mitocondrial, no puede entrar a la mitocondria. ¿Por qué? Porque el NADH es absolutamente impermeable a la membrana, en la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, la única manera de llevar los electrones del NADH que están en el citoplasma y que vienen de procesos oxidativos como la glicolisis a la matriz mitocondrial es utilizar este proceso donde en una primera instancia el NADH le transfiere los electrones al oxaloacetato, el oxaloacetato que se encuentra obviamente en el citoplasma, y cuando el oxaloacetato se reduce, este carbono que está acá se reduce de un grupo carbonilo a un grupo alcohol, formando malato. Ahora, la membrana interna de la mitocondria, ¿por qué es importante el malato? Porque la membrana interna de la mitocondria tiene un transportador, el llamado transportador de malato. Este transportador de malato permite introducir malato hasta la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, este malato va a ser reoxidado a oxaloacetato, regenerando NADH. Entonces, es como si el NADH que estaba acá hubiese entrado a la matriz mitocondrial. Lo hizo de manera indirecta, obviamente. Pero esta es la manera que tienen las células para llevar electrones desde el NADH citoplasmático al NADH que se encuentra en la matriz mitocondrial. Ahora, el oxaloacetato generado por la acción de esta malato deshidrogenasa mitocondrial, y que ustedes ya estudiaron en este curso, sufre una serie de reacciones, una reacción que van a estudiar en las clases siguientes, en este curso, que permite transformar los átomos de carbono del oxaloacetato en aspartato. ¿Por qué es importante esto? Porque el aspartato también tiene su transportador, puede salir y permite la regeneración en el citoplasma del oxaloacetato para repetir el ciclo de entrada de los electrones de este NADH citoplasmático a la matriz mitocondrial. Esto recibe el nombre en inglés, la palabra es shuttle, que más bien se podría traducir como transporte, pero en español se utiliza el término lanzadera de. ¿Por qué? Porque estamos llevando los electrones desde el citoplasma a la matriz mitocondrial. Entonces, fíjense ustedes, el NADH que está en la matriz mitocondrial, el NADH que se ha generado a partir de las reacciones del ciclo de Krebs y también que se ha generado a partir de la lanzadera de malato, ahora está básicamente este NADH a nivel de la matriz mitocondrial. Y aquí lo toma el primer complejo perteneciente o que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria y que recibe el nombre de NADH coenzimo Q reductasa. El famoso complejo 1. El complejo 1 posee
es bastante, el complejo 1 es bastante complicado en su estructura. No les voy a pedir que se lo aprendan de memoria, ni mucho menos. Ya saben, si ustedes miran esta diapositiva, es bastante grande, tiene 850.000 de peso molecular y además está formado por 43 subunidades, ¿ya? Entonces, fíjense que algunos de los componentes proteicos del complejo 1 tienen como grupos prostéticos a la flavina mononucleótido y a las proteínas que tienen en su centro átomos de hierro y azufre, y que también participan en el transporte de electrones. Aquí está el complejo 1. Fíjense lo bonito del mono. Tenemos la membrana externa de la mitocondria, tenemos la membrana interna de la mitocondria, donde se encuentran los componentes de la cadena transportadora de electrones. Aquí estaría el complejo 5, o ATP sintasa. Y entre medio de ambas membranas se encuentra el espacio intermembrana. Hay una idea que es fundamental y que ustedes deben incorporar desde ahora. La membrana externa de la mitocondria es bastante permeable. No voy a decir que es permeable a todo, pero es incluso permeable a moléculas relativamente grandes, como proteínas pequeñas, ¿ya? La membrana interna es impermeable a prácticamente todo lo que existe. El oxígeno sí, obviamente la puede atravesar. Eso significa que las moléculas que no pueden atravesar la membrana interna de la mitocondria para llegar a la matriz mitocondrial, lo van a hacer siempre a través de transportadores, ¿ya? A través de transportadores. Bien, veamos qué ocurre acá. El NADH que llega a la matriz mitocondrial, o que se produce en la matriz mitocondrial, producto de los procesos oxidativos, ciclo de Krebs, por ejemplo, o lanzadera del malato, va a ser oxidado por uno de los componentes importantes del complejo 1. Este componente, al oxidar el NADH, toma los electrones, ¿ya? Y estos electrones ahora se van a transferir a través de los distintos componentes del complejo 1 y van a ser directamente llevados al coenzimo Q. El coenzimo Q, ya les voy a mostrar la estructura, es una molécula bastante pequeña, no es una proteína, obviamente, pero es un aceptor de electrones de los componentes del complejo 1. Entonces, cada vez que el NADH se oxida, los dos electrones que libera el NADH son transferidos al complejo Q. Ya les voy a mostrar más o menos cómo. Ahora, aquí les muestro yo la estructura del NAD, tanto en su forma oxidada como en su forma reducida. Esto para que se den cuenta de que en realidad, por cada molécula de NADH que se usó como sustrato, se van a transferir dos electrones. Fíjense que el NAD es un nucleótido, está formado, tiene una estructura más o menos compleja, tiene dos ribosas. Una ribosa está unida a una adenina y la otra ribosa, que es la que nos interesa, porque es en la que realiza la transferencia electrónica, está unida a un anillo de pirimidina. Cuando el NAD se reduce, se toman dos electrones. Estos dos electrones se asocian directamente a este hidrógeno, perdón, a este carbono que está unido originalmente a este hidrógeno. Este carbono toma los dos electrones y en esta reacción además se toman dos protones, se libera un hidrógeno en forma de protón y queda
en el NADH, que es la forma reducida, un núcleo de hidrógeno que tiene dos electrones asociados. Los dos electrones que forman este enlace carbono-hidrógeno. Este es el NADH. Cuando el NADH se oxida, suelta o libera estos dos electrones al medio, ¿ya? Los libera. Obviamente ustedes no van a encontrar electrones libres en las células, sino que se transfieren a las moléculas que aceptan estos electrones, ¿ya? Entonces el NAD acepta dos electrones y el NADH libera estos dos electrones en forma de un ionhidruro, como dice en la diapositiva. Ahí les señalo básicamente los grupos químicos que participan en la reacción. Aquí, bueno, se forma este enlace carbono-hidrógeno y aquí se produce un reordenamiento de la molécula, donde este nitrógeno con carga positiva ahora adquiere dos electrones. Si tienen alguna duda sobre esto, me lo pueden consultar directamente a mi email. El otro mediador o transportador de electrones a nivel del complejo 1 importante es la flavina mononucleótido. La flavina mononucleótido también acepta dos o puede transferir dos electrones, pero lo hace en etapas. La forma oxidada toma un primer electrón unido a un protón y en una segunda etapa esta forma semi-reducida va a tomar otro electrón más para formar la flavina mononucleótido reducida. La diferencia básicamente entre la flavina mononucleótido oxidada y la reducida son dos átomos de hidrógeno más los dos electrones. Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí les muestro yo las estructuras de las proteínas hierro-azufre. Como les dije, el hierro era importante en la transferencia de electrones. Ahora, el hierro no se encuentra libre como átomos de hierro en estos componentes generalmente, sino que se encuentra asociado a átomos de azufre. Aquí yo les muestro una asociación de hierro que participa en la transferencia de electrones, está unido covalentemente a 4 azufres de 4 cisteínas de una proteína. Ahora, hay varias asociaciones de hierro y proteínas y azufre que ustedes van a encontrar a nivel de los componentes de la cadena transportadora de electrones. Este es uno de ellos. Bueno, aquí les quiero mostrar más o menos con un poquito de detalle cómo se realiza la transferencia de electrones desde el NADH. El NADH le transfiere dos electrones, ya les dije que el NAD transfiere dos electrones, a una proteína que tiene unida una flavina mononucleótido. Esta, a su vez, esta proteína le transfiere a otra proteína que tiene átomos de hierro-azufre, y finalmente estos dos electrones, van a ser captados por la ubiquinona o coenzimo Q. La coenzima Q no es parte del complejo Q propiamente tal. ¿Por qué? Porque se libera y con estos dos electrones en su forma reducida le va a transferir estos electrones al complejo 3, como lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que hace el complejo 1? El complejo 1, a través de componentes que transportan electrones, lleva los electrones desde el NADH hasta el coenzimo Q. ¿Ok? ¿Qué es lo que es importante que ustedes me capten ahora? Cuando se transfieren los electrones a través del complejo 1, resulta que
como resultado de esta transferencia de electrones, y no les voy a dar el detalle, pero quiero que me capten la idea, estas reacciones químicas que ocurren acá permiten que algunos de los mediadores del complejo 1 tomen protones del agua que se encuentra en la matriz mitocondrial, y estos protones son transportados desde la matriz mitocondrial hasta la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, fíjense ustedes que por cada 2 electrones que son tomados de una molécula de NADH, se transportan desde la membrana interna de la mitocondria, perdón, desde la matriz mitocondrial a la membrana interna de la mitocondria 4 protones. Eso significa que el espacio intermembrana se empieza a acidificar. ¿Ya? Vamos por partes. Ahora aquí les muestro yo la estructura del coenzimo Q, que es el que toma los electrones, 2 electrones, a partir del complejo 1. Recuerden que originalmente cada uno de estos electrones viene del NAD, el NADH, el NAD reducido. ¿Ya? Lo hace en 2 etapas, pero no me interesa que se aprendan de memoria estas etapas, porque no se las voy a preguntar, no vale la pena. Pero sí les menciono de que esta transferencia electrónica desde la ubiquinona a la forma reducida, que recibe el nombre de ubiquinol, se hace en etapas, en 2 etapas. En la primera etapa se capta un electrón y en la segunda etapa se capta el segundo electrón. ¿Ya? Entonces, producto del transporte de electrones desde el NADH a través de los componentes proteicos del complejo 1 hasta el coenzimo Q, se transfieren 4 protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Eso significa que se produce un cambio de potencial eléctrico cuando se transfieren electrones a través del complejo 1. Se produce un cambio en el potencial de membrana, pero además el espacio intermembrana se comienza a acidificar, porque estamos sacando protones desde el agua, de la matriz mitocondrial, y llevándolo directamente al espacio intermembrana. ¿Ya? Se genera un cambio de polaridad, un cambio de voltaje a través de esta membrana. ¿Ya? Y eso es importante. Este cambio de potencial es importante y es bueno que lo tengan en su cabecita. Bien, entonces tenemos que los electrones van desde el complejo Q, perdón, desde el complejo 1 hasta el coenzimo Q. ¿Ya? Y ese es un punto de entrada de los electrones, desde el NADH a través del complejo 1 hasta la cadena transportadora de electrones, como ya lo hemos visto. Sin embargo, existe un segundo punto de entrada de electrones, y me refiero al complejo 2, que ustedes ya estudiaron en este curso. Aquí aparece con el nombre de succinato coenzimo Q reductasa, pero es la succinato deshidrogenasa, básicamente. Cuando tuvieron la clase del ciclo de Krebs, con la profesora Germaine Jacob, ella les tiene que haber dicho que de los transportadores de electrones, perdón, que de los componentes del ciclo de Krebs que ustedes estudiaron, había uno que estaba asociado a la membrana interna de la mitocondria. Y este componente enzimático que ustedes conocieron con el nombre de succinato reductasa o succinato deshidrogenasa es el complejo 2. Y contiene como grupos prostéticos asociados para transportar electrones
la flavina adenina dinucleótido y proteínas que contienen núcleos de hierro azufre. ¿Ya? Hablemos del complejo 2, que les dije ustedes estudiaron como succinato deshidrogenasa. Ustedes ya saben entonces que la succinato deshidrogenasa lo que hace es tomar succinato y oxidarlo a fumarato. En este proceso, el FAD, que está contenido dentro del sitio activo del complejo 2, aquí se encuentra el sitio activo de la succinato deshidrogenasa, toma los electrones que vienen del succinato, del primer sustrato, los toma y se reduce a fumarato. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es que el succinato, cuando se oxida por acción de la succinato deshidrogenasa o succinato, tal como la nombramos acá, como succinato coenzima Q-reductasa, básicamente es la misma, es el nombre no me importa tanto, lo que me interesa es que sepan lo que pasa. La succinato deshidrogenasa toma los electrones del succinato y se los traspasa al FAD. Ahora, el FAD, yo ya les había hablado del FAD como un mediador, un transportador de electrones, ¿no es cierto? Ahora, este FAD se encuentra, y eso es lo que diferencia a este tipo de proteínas, de enzimas, de las que unen NAD. Mientras que el NAD y el NAD reducido son componentes solubles, el FAD se encuentra siempre asociado a la enzima esta, la succinato deshidrogenasa. Las enzimas que unen FAD pertenecen a una familia, una de ellas es la succinato deshidrogenasa, y la característica que tienen las proteínas de esta familia que unen FAD es que lo tienen en el sitio activo y está el FAD permanentemente unido dentro de la proteína. O sea, el FAD no es soluble, no es como el NAD, que ustedes lo pueden encontrar por ahí nadando en el citoplasma, lo pueden encontrar ahí nadando en la matriz mitocondrial. El FAD no, el FAD está dentro de las proteínas y las proteínas no liberan este FAD, pero como el FAD se encuentra en el sitio activo, es muy importante porque permiten la transferencia de electrones desde el sustrato. En este caso, el succinato. Hay otras proteínas que poseen FAD que toman los electrones de otros sustratos, no necesariamente siempre el succinato. Pero esta, la que estamos viendo ahora, la que forma parte del complejo 2, la succinato deshidrogenasa, que es parte del complejo 2, los toma directamente del succinato. ¿Qué ocurre? El succinato se oxida, los electrones del succinato van a dar al FAD, el FAD se reduce. Y ahora, bueno, aquí les muestro yo, ya les había hablado del FAD y básicamente cómo el FAD unía o soltaba electrones. Aquí también hay proteínas hierro-azufre en este complejo 2 que también participan en la transferencia de electrones. Pero fíjense que aquí la naturaleza de la asociación entre azufre y hierro es un poco más compleja que las que les había mostrado anteriormente. Aquí hay un cubo donde se contienen 1, 2, 3, 4 átomos de hierro unidos a azufres que están unidos a cisteína. Esto significa que estas proteínas que se encuentran dentro del complejo 2 participan también en la transferencia de electrones, pero lo hacen a través del hierro, ¿ya? En esta figura les muestro el detalle del complejo 2. En este caso, el complejo de la succinato deshidrogenasa. Como ustedes ven, este complejo 2 está, al igual que el complejo 1, formado por varias subunidades proteicas
que tienen asociadas en sus sitios activos grupos prostéticos que se encargan de transportar los electrones. El complejo 2, fíjense que ustedes lo pueden subdividir en dos partes. Una parte que está asociada a la membrana interna de la mitocondria y una segunda parte que es esta, que está más bien asociada a la matriz mitocondrial. Ahora, la succinato deshidrogenasa propiamente tal está en esta región, en la región que se encuentra expuesta a la matriz mitocondrial. En esta región se encuentra el sitio activo de la succinato deshidrogenasa. En este sitio activo se une el succinato, pero además tiene como grupo prostético vecino al sitio de unión de succinato el sitio del FAD, de la flavina adenina dinucleótido. El succinato, entonces, cuando se une a esta enzima, le transfiere los electrones al FAD. Ahora, este FAD va a su vez transferirle los electrones a distintos componentes del complejo 2, los cuales tienen en sus centros activos centros de hierro y azufre. Recuerden que en este caso es el hierro el que participa en la transferencia de los electrones. Finalmente, el complejo 2 le transfiere finalmente los electrones a la ubiquinona, la que se reduce a ubiquinol. Entonces, el complejo 2 y el complejo 1, utilizando distintas vías de acceso para los electrones, ambas les transfieren finalmente estos electrones a la ubiquinona, ¿ya? También llamada coenzima Q. Ahora, yo les dije anteriormente en algún punto de la clase que estos sistemas de proteínas tipo complejo 2, en este caso el de la succinato deshidrogenasa, no es único para la unión de succinato. Hay varios de estos proteínas con actividad enzimática que forman parte de lo que uno podría llamar la familia de los complejos proteicos tipo 2, que toman electrones de distintas fuentes. En este caso, los electrones son tomados desde el succinato, ¿ya? Sin embargo, hay otros componentes tipo 2, como el que les muestro acá, que también interactúan con la membrana interna de la mitocondria, que toman los electrones desde otras fuentes, desde otros sustratos. Eso significa que, y se los transfieren a la ubiquinona, para reducirla a ubiquinol. Eso significa que el complejo 2 que hemos estudiado hasta ahora no es único. Este llamado, al que yo podría llamar segundo tipo de complejo 2, utiliza como fuente de electrones fíjense, el glicerol 3-fosfato. Y esto que les voy a mostrar acá es importante porque es una segunda manera de transferir electrones desde el citoplasma de la mitocondria, desde el citoplasma a la membrana interna de la mitocondria. En este caso, fíjense que el NADH que se obtiene a partir de la glicolisis, ustedes saben que la membrana interna es impermeable al NADH, por lo tanto necesitamos un sistema que lleve los electrones. Y este es el que les muestro acá. Este NADH producido en la glicolisis
es tomado por esta enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que se encuentra en el citoplasma de las células, por ejemplo el hígado. Esta enzima, entonces, utiliza el NADH como sustrato para reducir al dihidroxicetona fosfato. Cuando se reduce el dihidroxicetona fosfato con los electrones que vienen desde el NADH, se forma glicerol 3-fosfato. Observen, el grupo carbonilo del dihidroxicetona fosfato se reduce. Se introduce en el grupo carbonilo, en el carbono del grupo carbonilo, un hidrógeno que lleva a la reducción de este grupo ceto en alcohol. Entonces los electrones que estaban acá en el NADH ahora están en el glicerol 3-fosfato. Ahora, la membrana interna de la mitocondria, como les dije anteriormente, es permeable prácticamente a cualquier cosa. En realidad eso no es tan así, pero es permeable a una multitud de moléculas pequeñas, como el dihidroxicetona fosfato y el glicerol 3-fosfato. Por lo tanto, el glicerol 3-fosfato que se forma a nivel del citoplasma pasa fácilmente la membrana externa de la mitocondria y llega al espacio intermembrana. Y en el espacio intermembrana, el glicerol 3-fosfato va a ser nuevamente oxidado a dihidroxicetona fosfato por una forma distinta de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esta, que usa NADH, es soluble. La encuentran asociada al citoplasma. Esta segunda enzima no es soluble. Está asociada a la membrana interna de la mitocondria y pertenece a la gran familia de los complejos tipo 2. O sea, es una flavoproteína, porque tiene en su sitio activo unido muy fuertemente FAD. Recuerden que el FAD no es soluble. Esta enzima, esta flavoproteína, toma los electrones del glicerol 3-fosfato y se reduce el FAD de la enzima. Se forma FAD reducido, y este FAD reducido va a ser en última instancia a través de esta proteína que pertenece a la familia de los complejos 2, le va a transferir finalmente los electrones a la ubiquinona para formar ubiquinol. De esta manera, ustedes pueden también llevar los electrones desde el citoplasma, los que están en el NADH y que vienen fundamentalmente de la glicolisis. Eso significa que tenemos dos sistemas para transferir electrones desde el citoplasma a la cadena transportadora de electrones. El primero lo vimos anteriormente, el de la malato deshidrogenasa, y este segundo, que a diferencia del primer shuttle o lanzadera, lleva los electrones a un complejo tipo 2, el que finalmente le traspasa estos electrones a la ubiquinona. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que los electrones que entran a nivel del complejo 1 o entran a nivel del complejo 2 son transferidos finalmente al coenzimo Q, que es esta molécula chiquitita derivada del benceno, que se reduce. Si quieren se los muestro, para que se acuerden. Aquí está la ubiquinona, la forma oxidada, que al reducirse forma el ubiquinol, que es la forma reducida. Ahora, esta forma reducida, este ubiquinol, le va a transferir
los electrones, le va a transferir los electrones al complejo 3. Al complejo 3. El complejo 3, bueno, recibe el nombre de citocromo C reductasa. En realidad es coenzimo Q citocromo C reductasa. Y se llama así porque va a reducir al citocromo C. ¿Cómo? Ya se los voy a indicar. Fíjense que el complejo 3, además de estar formado por varias proteínas, cada una de estas proteínas contienen grupos prostéticos que participan en el transporte de electrones. Hay una proteína hierro-azufre y hay varias proteínas tipo hemo, como el HemoBL, el HemoBH, el HemoC1. Estas proteínas tipo hemo se parecen a la hemoglobina y está básicamente igual, formadas igual que el grupo hemo de la hemoglobina, por 4 grupos tetrapiroles cíclicos que tienen en su centro hierro. Aquí les muestro yo, para que se recuerden, este tipo de proteínas tienen en su centro 4, como les dije, tetrapiroles cíclicos que en su centro van a tener un metal. Algunas tienen hierro, otras pueden tener cobre. El cobre también puede cambiar su estado de oxidación entre +1 y +2, por lo tanto el cobre también puede ser utilizado para transferir electrones. Y aquí yo les muestro la estructura de algunos citocromos que ustedes van a encontrar asociados, por ejemplo, al complejo 3, además del citocromo C. El citocromo C tiene una participación individual bastante importante en el proceso de transporte de electrones. Bueno, fíjense que aquí les muestro la estructura del complejo 3, tiene proteínas hierro-azufre y tiene algunos citocromos que tienen unidos en su centro estos grupos hemo. Aquí hay dos tipos, hay un tipo de citocromo C1 y les muestro por lo menos 2 tipos de citocromo tipo B, o sea, de este tipo. Bien. Ahora, el complejo 3 tiene un sitio donde puede acomodar al citocromo C. Entonces, los electrones que llegan desde el coenzimo Q reducido experimentan una serie de reacciones, y el detalle químico aquí no me importa, no se lo aprendan de memoria porque no me interesa. Cuando el complejo 3 toma los electrones del coenzimo Q, experimenta, repito, una serie de reacciones que son complejas y que, les repito, no me interesa que se las aprendan. Lo que quiero que les quede claro es que cuando el coenzimo Q, la forma reducida, se oxida, le transfiere sus electrones a los componentes del complejo 3. Y estos finalmente van a ser transferidos finalmente al citocromo C. Ahora, por un esquema de reacciones que se muestran aquí abajo, el complejo 3 finalmente lo que hace es transferir protones desde el espacio, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. O sea que estas reacciones que ustedes están puestas acá y que llevan los electrones desde la ubiquinona a través del complejo 3 hasta el citocromo C, contribuyen al paso de más protones. ¿Desde dónde? Desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Ahora, a pesar de que aquí en este esquema aparecen 2 protones, finalmente, después de que se completan estos ciclos complejos de reacción
y cuyo detalle no vamos a analizar, se transfieren finalmente 4 protones desde el espacio, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Entonces, cuando los electrones son transferidos desde el coenzimo Q a través de las proteínas del complejo 3 hasta el citocromo C, se transfieren 4 protones más, lo que contribuye a incrementar el gradiente de protones desde el espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial. O sea, el espacio intermembrana continúa acidificándose. Por supuesto, el paso de estos protones va a producir un cambio a nivel del potencial de membrana, de la membrana interna de la mitocondria. Esto también es importante, como les va a quedar más claro probablemente en la próxima sesión de estas clases. Bien, entonces el complejo 3 le transfiere los electrones al citocromo C. El citocromo C es una proteína que contiene un grupo hemo, es una proteína bastante chiquitita, tiene un sitio de unión al complejo 4, pero como es chiquitita, puede migrar, puede moverse a través de la membrana lipídica, a través de la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué implica esto? Que el citocromo C toma los electrones desde el complejo 3 y como se mueve, se los transfiere al complejo 4, que es el último componente de la cadena respiratoria. Cuando el complejo 4, llamado citocromo C oxidasa, porque oxida el citocromo C, también está formado por varias subunidades de proteínas, y fíjense que tiene átomos de cobre y grupos hemo que también pueden unir átomos de cobre como grupos prostéticos. Estos átomos de cobre y estos grupos hemo participan en la transferencia de los electrones, ¿ya? Lo que me interesa es que a ustedes les quede claro que la transferencia de electrones no es mágica, ocurre a través de estas moléculas. No me interesa que se aprendan de memoria esto, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Cuando el citocromo C le entrega los electrones a los componentes del complejo 4, resulta que estos componentes transfieren los electrones a través de estos átomos de cobre y estos centros de hierro, algunos de los cuales están unidos a grupos hemo. El detalle no me importa, lo que me importa es que los electrones finalmente en el complejo 4 son entregados al oxígeno. Eso significa que el complejo 4 une el oxígeno y este oxígeno, al recibir los electrones, se reduce a agua. Ahora, aquí como estequiometría aparecen 4 protones. Sin embargo, por cada molécula de oxígeno por cada media molécula de oxígeno que se reduce, se traslapan 2 protones, que es lo que intento mostrarles acá. Los electrones van del citocromo C al complejo 4. El complejo 4 toma el oxígeno, lo reduce a agua. Ahora, por cada medio mol de oxígeno que se reduce, se transfieren, 2 protones. ¿Por qué les coloqué medio mol de oxígeno y no un mol de oxígeno? Porque en la estequiometría total, el NADH aporta 2 electrones. Eso significa que por cada 2 electrones que entran al complejo 1, finalmente se va a reducir medio mol de oxígeno si ustedes siguen la estequiometría.
Para oxidar un mol completo de oxígeno van a requerir 4 electrones. Pero el NADH realmente lo que introduce al complejo 1 por vez son solo 2 electrones. Por eso en la estequiometría total contamos medio mol de oxígeno. Se reduce medio mol de oxígeno a agua y se transfieren 2 protones más. ¿Qué significa esto? Que la cadena de transporte de electrones a través de los complejos 1, 2, el coenzimo Q, el complejo 3, el citocromo, y el complejo 4, lo que hacen es generar un gradiente de protones. El espacio intermembrana se hace más ácido que la matriz mitocondrial. Se genera, por lo tanto, una mayor concentración de protones aquí en el espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial. Pero no es solo un gradiente de protones, se produce un cambio en el potencial de membrana. Este lado de la membrana interna, el que da al espacio intermembrana, se hace más positivo que el que da hacia la matriz mitocondrial. Por lo tanto, tenemos en este proceso asociado, en el fondo, dos cambios. La cadena transportadora de electrones incide en incrementar la concentración de protones a nivel del espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial y también produce un cambio en el potencial de membrana. Este hecho, este cambio en la gradiente de protones y este cambio, perdón, en la concentración de protones y en el potencial de membrana genera un gradiente de protones. Y como lo vamos a ver en la clase siguiente, es este gradiente de protones el que le permite a la ATP sintasa sintetizar ATP. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Gracias.